Hablar sobre emociones no es tan sencillo. Yo creo que de los retos más grandes que tenemos los seres humanos hoy en día es poder entrenarnos en el mundo de las emociones y de los sentimientos que van acompañados directamente con todos tus pensamientos, creencias, vivencias, experiencias. Así que la palabra de hoy en este programa tan maravilloso, Palabras de Poder, va a ser las emociones. Quiero darte la bienvenida y gracias nuevamente por escucharme, sobre todo porque te hablo simplemente desde una mirada muy sencilla, muy coloquial. Te estoy compartiendo lo que yo he venido estudiando y lo que he podido colocar en mí para que nosotros podamos llevar una vida mucho más consciente, más plena y podamos disfrutarnos de la existencia, por decirlo así, para que de verdad nosotros sepamos qué es ese mundo emocional, qué hay detrás. De los pioneros y de las personas que más han estudiado el mundo emocional ha sido Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Nosotros hemos escuchado acerca de la inteligencia emocional. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de esa inteligencia, nosotros lamentablemente no recibimos esa formación en nuestros colegios, en nuestra educación primaria. Hoy en día tenemos los retos más grandes desde la parte de formación, enseñarles a nuestros niños a aprender a manejar y a gestionar sus emociones. Hablar del mundo de las emociones es muy amplio, podríamos quedarnos horas y horas. Yo creo que esto es un proceso de formación, no es simplemente hacer conciencia de esta emoción y listo, porque les cuento que los más estudiosos han llegado a reconstruir hasta 500 emociones. ¿Qué tal si te doy este dato? Estamos hablando que nosotros podemos llegar a sentir hasta 173 emociones en un solo día. Y si esto le sumas a los 68,000 o 70,000 pensamientos diarios que tenemos, imagínate lo que tenemos en nuestra cabecita, en nuestro sentir, y eso hace que nosotros nos comportemos de la manera en que nos comportamos. Nosotros estamos aprendiendo a sortear todo esto que pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas las personas al momento de relacionarnos nos están generando miles de cosas. Un pensamiento con el que no estés de acuerdo te genera una emoción. Una creencia que tengas o alguien que venga con sus creencias y que las sientas que son limitantes o que son creencias que a lo mejor no están sumando en esa conversación o para tener una mejor relación, también pueden afectar tu estilo de vida, tu forma de ser, tu forma de pensar y los resultados que estás esperando de esa relación. Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, empezamos a entender que son inherentes al ser humano. Emoción viene del latín emoji, que es movimiento. A mí me encanta hablar de eso porque nos está moviendo hacia otros horizontes. ¿Qué tal que tú no sintieras nada? Hay personas que tienen ese sentimiento de apatía, no tienen luz ni sombra, simplemente la apatía es que no sientes absolutamente nada ni conexión por otros, estás apático y eso hace que a lo mejor tengas dificultad en tu relacionamiento con otros. Cuando estamos hablando de las emociones, ya empezamos a entrar en otro territorio y hablamos de las emociones primarias. Tenemos 5 emociones súper clave, que son la tristeza, la rabia, la alegría, el miedo, la ternura. Cuando estamos hablando de estas emociones primarias me encantan porque de ahí se forman, cuando se juntan con las mismas emociones primarias, salen otras emociones que son las mixtas, las secundarias y empezamos a ver cómo estas emociones primarias que se manifiestan también desde nuestro cerebro reptil, desde la parte intuitiva, donde ahí nosotros estamos conectados con ese mundo animal. Los animalitos tú ves que cuando tienen hambre van y te buscan, te lloran, o cuando tú tienes, por ejemplo, miedo, cómo sales corriendo y huyes del lugar porque quieres protegerte. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros empezamos a identificar estas emociones primarias. La tristeza, cuando sentimos que nos desconectamos de alguien, cuando tenemos miedo de perder lo que realmente es importante para nosotros. Entender que la tristeza nos recuerda que alguien nos importa, que algo es importante para nosotros. Entonces, hablamos del miedo. Ese miedo cuando nosotros salimos de la barriguita de la mamá.
Estábamos recién nacidos y como estábamos calienticos en el vientre, estábamos muy bien cuidados y protegidos y salimos a este mundo a enfrentarnos a un montón de situaciones que aún siendo bebecitos ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Aparece el miedo como emoción primaria. El miedo que desde su luz nos protege, nos cuida. El miedo desde su sombra nos puede generar parálisis, pánico, rabia. Al mismo tiempo puede tener otra reacción que es el ser temerario, el que no le importa absolutamente nada y puede correr muchos riesgos hasta perder la vida cuando no mide las consecuencias. También tenemos la rabia. A mí la rabia ha sido una emoción que me encanta, porque por muchos años estuve muy ligada a la rabia, pensando que la rabia era agresividad, y eso me generaba a mí mucha frustración porque no aprendí a poner límites. La rabia es un motor. Ese te moviliza, hace que tú tomes decisiones, que salgas adelante, que quieras ir por aquello que te gusta, por eso que te mueve. La rabia te ayuda a poner límites, a defender tu dignidad. Por eso es importante que cuando miras la rabia, no la mires solamente desde el lado sombrío, desde la agresividad, porque si lo miramos desde esa sombra, la rabia es una emoción que agrede, maltrata, llega a los límites de que personas pueden llegar hasta la ira y matar a alguien. Así que nosotros también empezamos a ver ese mundo emocional en una escala donde te permite visualizar que si no la tienes estás en cero y que a lo mejor necesitas vincularla, incluirla, invitarla a tu diario vivir para que te acompañe en muchos procesos. Y si nos vamos al otro extremo, que es desde, digamos, número 10, entonces ya, por ejemplo, en el caso de la rabia, estás absolutamente salido de tu centro y no estás manejando todo lo que está pasando en ti, esa emoción, esa sensación, esos pensamientos que pueden afectar a otros. Lo mismo pasaría con ese miedo cuando nosotros nos vamos para el miedo que nos paraliza y nos aleja de todo el mundo hasta escondernos y volvernos paranoicos, o si estamos hablando de la tristeza que nos entra en un estado de depresión. Es importante que lo vayas haciendo el proceso de discernir, de entender, de digerir lo que está pasando en tu mundo emocional. Tenemos otras dos emociones que no las he explicado. Estamos hablando de la emoción de la alegría. La alegría es la sensación que uno diría es que es buena, pero recuerda que las emociones no son buenas ni malas, no son negativas ni positivas. La alegría te permite celebrar, la alegría te permite generar y construir relaciones. Sin embargo, la alegría, cuando te vas para el otro extremo, digamos que para el 10, empiezas a estar en solitario, a celebrar en solitario, de pronto a ser una persona un poco más pesada y a perderte como de esa realidad que estás viviendo, donde resulta que todo es tan alegre como que se te olvida que hay cosas que también hay que aterrizar, que también hay que hacerse cargo, como pueden ser circunstancias de las cuales tú debes darle manejo. Entonces la alegría, sí, es simplemente prestarle atención y disfrutarla dentro de ti. Después vamos a hablar de la emoción de la ternura. Entonces, en la ternura encuentras un montón de elementos maravillosos porque la ternura te da seguridad. En esa luz es la emoción que te conecta con el otro, la ternura de manifestar lo que sientes por el otro, un abrazo, una caricia, el sentir compasión, el sentir amor hacia el otro. Sin embargo, si nos vamos para el extremo de la ternura, podemos asfixiar a alguien en atenciones, en no creer y permitir que el otro es capaz por sí solo de cuidarse y de llevar una vida muy tranquila y plena. Miren este mundo emocional tan maravilloso, 5 emociones primarias que hacen que nosotros seamos lo que somos. Y si le sumamos a estas emociones el resto de emociones que aparecen acompañándonos, hoy te invito precisamente en Palabras de Poder para que identifiques tu mundo emocional, desde dónde te lo estás viviendo, qué emociones tienes más a la mano, qué emociones debes invitar para que tú puedas darle manejo y llevar una vida mucho más plena. El mundo emocional, cuando les digo luces y sombras, porque no es negativo ni positivo, porque no es malo ni bueno, empiezas a reivindicarte, a resignificar lo que es para ti esas emociones. ¿Por qué es tan importante? Porque las emociones definitivamente están ahí para estar a tu servicio. Cuando estamos hablando de sentimientos, es cuando ya
Estas emociones simplemente están en tu mente, le pones pensamientos. Entonces, cuando estamos hablando de las emociones más el pensamiento, aparece el sentimiento. Cuando tú sientes, por ejemplo, esa emoción de las maripositas, esa emoción de alegría, de un poquito de rabia también, rabia visto desde esa luz que te acompaña para movilizarte, entonces ahí es cuando tú empiezas a ver al otro con una parte más racional, es que estamos hablando del enamoramiento. Entonces hay pasión, hay también atracción sexual, hay un montón de emociones ahí que están acompañando y con esa razón te está dando un sentimiento. De sentimiento de nostalgia, porque siento que añoro, extraño eso que era importante para mí y tengo recuerdos anclados de momentos especiales con esas personas que son muy especiales para nosotros. Mira cómo hablando del mundo emocional en estos minutos podemos tocar y pasar por algunos momentos y espacios recordando en qué momento estás tú viviendo dichas emociones o dicha emoción. Simplemente un tip para que tú empieces a darle manejo a la emoción. 1. Resignificar la palabra control por manejo. Cuando nosotros le damos manejo es muy distinto a controlar. Si yo quiero controlar una ansiedad, lo que va a impedir es que yo viva la emoción, la sienta. Es importante que la sientas, que mires qué es lo que está pasando en tu interior, qué pensamientos están ahí y que no te están permitiendo estar muy tranquilo. También para que entiendas que ahí te está enseñando algo. La emoción viene a mostrarte algo. Si tú eres capaz de estar más atento, te va a permitir vivir la emoción. Lo que pasa es que ya no te vas a quedar ahí. Entonces ya no te quedas en la tristeza o no te quedas en la rabia o no te quedas en ese malestar o no te quedas totalmente desde la euforia para que aterrices un poco y simplemente vivas en un proceso de aceptación y de disfrute y goce con todo lo que está pasando en tu vida. Las emociones, utilízalas como herramientas, no las utilices como en contra tuya. A veces tenemos esa idea de que entonces la tristeza, el miedo y la rabia son malos. Si yo los resignifico y empiezo a pensar desde esa explicación que te di, que tienen una luz maravillosa y que nos pueden acompañar para seguir este caminar, me parece fabuloso. Hoy, ¿qué está pasando por tu vida? ¿Cómo te estás conectando con ese mundo emocional? ¿Qué hay de importante para ti en este mundo emocional? ¿Cuáles emociones las aprendiste a vivir y si las aprendiste a vivir desde donde eran? Porque recuerda que este mundo emocional nace en el hogar desde donde vienes, con los padres o con los acudientes, con los familiares con los que hayas crecido, el barrio, la ciudad, los países también tienen estados anímicos. Cuando hablamos de un estado de ánimo es cuando una emoción dura por más de 3 meses. Ejemplo, la tristeza, si tú acompañas tu diario vivir con tristeza, a los 3 meses, más de 3 meses con esa tristeza, puede ser una depresión. Así que préstale atención. Y el estado anímico tú lo puedes elegir. Lo vas a elegir ¿por qué? Porque entonces tienes el derecho a sentir y a pensar, ok, yo quiero vivir mi vida en plenitud, en tranquilidad, en gozo y lo que hago es que mis acciones me van a acompañar en ese estado anímico. Así que hoy en día las circunstancias que se me presentan, cuando yo empiezo a identificar que pueden generarme malestar, estrés, lo que estoy haciendo es, pensar que si yo quiero vivir una vida tranquila, eso es lo que voy a hacer, buscar la manera para que mis acciones, mis comportamientos me lleven a una vida muy tranquila. Y eso no significa que yo me aleje de la realidad, porque la realidad es neutra. Lo que pasa es que yo soy la persona que elijo cómo me quiero sentir frente a esa circunstancia. Así que desde Palabras de Poder te invito a que mires este mundo emocional, a que te eduques un poquito más, a que empieces a explorar sobre esto que te pasa para que tú puedas tener una vida diferente. Los resultados que tú deseas hoy en día los vas a buscar en el baúl que tienes ahí en tu interior y sabes que ahí tienes la sabiduría que te va a llevar a vivir una vida mucho más consciente, más elevada, donde podemos elevar nuestro nivel de frecuencia para que a pesar de que estamos viviendo momentos muy duros, muy complejos, nosotros nos mantengamos firmes en pie, sabiendo que tenemos aquí en nuestro interior cómo crear una realidad diferente.
Con esto me despido, te deseo que tengas un resto de semana espectacular. Espero que estas palabras te sirvan para que entres a discernirlas, a verificar por tu propia experiencia. Recuerda que no es una verdad absoluta, no te estoy dando algo que es así, es una realidad. Esta es mi mirada de lo que yo he podido estudiar y de lo que he podido entender de este mundo emocional y cómo he elegido vivirlo. Así que te mando un abrazo, espero que disfrutes el resto de día o noche en el momento en el que veas este video y compártelo si te parece que a otra persona le puede servir. Gracias por escucharme. Chao, chao.